Aquí vamos de nuevo con esta cosa, ya se la saben, dejen su like y comentario para que traiga más vídeos, si no pues esperen a mi ritmo normal. Ahora sin más dilación vamos con la historia. Nos encontramos donde nos quedamos la última vez, para ser exactos nos situamos en la habitación de Gohan justo después de que sea liberado del agarre con el que lo tenía sometido el viejo de vestimentas negras. Después de irrumpir en mi habitación y derribarme, espero que sea suficiente para que me digas qué diablos haces aquí. Habló molesto el demonio mientras sobaba su brazo después de haber sido maltratado dolorosamente. La razón de mi llegada es para ofrecerte mi ayuda y tengas la venganza que tanto desea tu corazón, a menos que quieras ser un insignificante esclavo toda tu existencia. Respondió calmadamente el viejo mientras tomaba asiento en una silla que estaba frente a un escritorio. ¿Por qué aceptaría la ayuda de un perfecto desconocido? Y más importante aún, ¿cómo sabes todo eso?, cuestionó cauteloso el joven demonio mientras estrecha su mirada. El que tú no me conozcas no significa que yo haga lo mismo. Estuve observando este planeta desde hace milenios, en especial he visto a los tuyos en conflicto una y otra vez, hasta llegar a esta supuesta paz. Pasé los últimos años viendo y aclarando mis dudas respecto a lo que tú eres. ¿Así? ¿Qué soy según tu viejo loco?, siguió cuestionando escéptico el hombre más joven. ¿Un accidente o un conjunto de coincidencias que se agruparon para que tú existieras? Para empezar, jamás debiste haber nacido. La probabilidad era de 100 millones a 1 para que un solo espermatozoide pueda fecundar el óvulo poco fértil de un demonio en un solo intento. Incluso antes que eso, la probabilidad de que esos dos demonios copulara era muy baja, puesto que tu padre amaba a su esposa Grace, y a eso puedes incluir el hecho de nacer con vida pese a tu inestable poder. Eres el conjunto de coincidencias más grande que he visto. Si lo que dices es cierto, ¿por qué ayudarías a alguien que es un simple error en la existencia?, cuestionó irritado el joven demonio. Porque eres lo último que queda de Serafín en el mundo, respondió con un tono nostálgico que sorprendió al joven, puesto que era la primera vez que cambiaba su expresión serena. Creo haber escuchado alguna vez ese nombre. Es el título más alto que obtienen los ángeles, solo por debajo de los arcángeles, pero ¿eso qué tiene que ver? Tienes razón, sin embargo el título alguna vez fue solamente el nombre propio del ángel más bondadoso que jamás existió, el único ser que a mis ojos estuvo libre de pecados. Deja que te cuente un poco de ella antes de pasar a lo importante. Se expresó nostálgico y ligeramente molesto el viejo a medida que contaba los hechos más conocidos de la vida de Serafín, los cuales fueron los mismos que Michael habló durante su reunión con los líderes bíblicos, desde quién era ella y su trabajo a realizar hasta su inevitable final a manos de los suyos. Lo siento por ella, todo el mundo la tiene difícil, pero eso no está relacionado conmigo en lo más mínimo. Interrumpió confundido Gohan al no saber por qué estaba contando todo eso cuando ni siquiera tenía algo que ver con él. Eso es porque solo te estoy contando lo que los ángeles quieren que se sepa. La verdad de todo es mucho peor, y solo expondría el lado podrido de los ángeles, y sobre todo de su supuesto dios. Serafín era un ser hermoso, su trabajo era únicamente proteger a los humanos que adorarán a su dios, y eliminar a los demonios o criaturas en general que amenacen su seguridad. Sin embargo, ella creía de corazón que todos merecían ayuda y extendió su deber hacia todo aquel ser que la necesitara, ya sean humanos o no. Colmó al mundo con su amor hasta sus últimos días, y nada la hacía más feliz que eso. Sin embargo, su deber aún era eliminar a todo lo que se consideraba profano, y aún así nunca mató a nadie durante su tiempo como arcángel protector. Usaba sus llamas azules para curar y dar segundas oportunidades a quien lo necesite, y si bien a menudo tenía que combatir contra demonios y demás criaturas, jamás luchó a matar, siempre dio una segunda oportunidad para que redimieran sus actos. Fue entonces cuando la conocí,
Yo viví durante mucho tiempo entre los mortales para tratar de comprender sus comportamientos, ya había pasado mucho tiempo de mi existencia exterminando vidas sin compasión y aún así esa mujer jamás me juzgó y me entregó tanto amor como le fue posible. En un principio me repudió la idea, pero con de mucho observar finalmente comprendí que ella era lo más cercano a un Dios digno que podía existir, su alma libre de pecados, dispuesta a combatir al mal sin nunca perder de vista que la prioridad es proteger a los que están bajo su cuidado y nunca pidiendo nada a cambio. No me avergüenza decir que inevitablemente me enamoré de esa mujer, puesto que en ella podía ver todo lo que yo no era y jamás seré, todo lo que me hacía falta estaba en ella. Le conté cada aspecto de mi vida, desde como originalmente era un dios encargado de dar vida hasta como deserte de mi camino, y en busca de purgar a los universos del pecado extermine a todos los mortales y dioses que se me opusieron, dejando a cientos de líneas de tiempo totalmente vacías de vida inteligente. Ella no me temió, tomó mi mano y con una sonrisa hermosa me dijo que no podía ser tan malo si estaba consciente de que había hecho algo mal, que si bien había cometido pecados incalculables, el que esté con ella sería mi segunda oportunidad, y como penitencia tendría que ayudarla a proteger a todos. Pese a todo realmente lo hice, la ayudé en su labor de proteger, sin embargo yo no era ella y no perdonaba a los pecadores, se podría decir que ella era la juez y yo el verdugo, mientras ella veía por el bienestar de los afectados yo impartía el castigo a los culpables, hasta que ese día llegó, un día simplemente desapareció y pese a mis mejores intentos no podía sentirla en ningún lado. Tiempo después me enteré de que el bastardo de su padre la vendió a los demonios, y ellos la encerraron en un lugar totalmente sellado a la vista y sentidos de todos aquellos que no conocieran de su existencia, con el objetivo de que Satanás no se enterara de lo que hicieron. Tú mejor que nadie debes saber lo que ella pasó en sus 4 años de cautiverio, solo que a diferencia tuya ella era mujer e inevitablemente resultó embarazada tras innumerables violaciones que sufrió. Cuando finalmente la pude sentir fue cuando Satanás ya la había liberado y resguardado de sus captores. Inmediatamente fui por ella y amenacé al demonio para que él mismo destruyera a los culpables, o de lo contrario yo lo haría y me llevaría a toda su raza con ellos. Al final ella se encontraba realmente afectada por lo ocurrido, pese a sus mejores intentos de actuar lo más normal que podía ya no era la misma que antes, su hermosa sonrisa se había apagado en su mayoría, la calidez que emitía hacia todo el mundo se atenuó drásticamente y muchas noches de insomnio por pesadillas la acompañaron hasta el final de sus días. Sin embargo, lo que jamás cambió fue su amor por todos, en especial por sus hijos, a los cuales intentó darles la mejor vida que podía cuando la expulsaron del cielo. Lamentablemente sus esfuerzos eran inútiles, puesto que no podía conservar un trabajo debido a sus constantes ausencias para continuar con su labor de proteger a la gente, y si bien ya no tenía por qué hacerlo al ser expulsada del cielo, ella aún no podía dejar que cuidar de los que necesitaban ayuda. Gracias a eso muchas veces tenía que dejar de comer para que sus hijos comieran lo suficiente para satisfacerse. Aún con todo el amor que ella les dio, los bastardos no evitaron comportarse como los malditos demonios que eran. Intenté querer a esos niños, realmente me esforcé para quererlos como si fueran míos y de ella. Sin embargo, el odio hacia esas malditas sabandijas sin valor se sembró en mi ser cada vez que veía a Serafín llorar en las noches por culpa de esos demonios. Como tal, el egoísmo y ambición era de esperarse en demonios, hecho que los llevó a despreciar a su propia madre en cada oportunidad que tenían al no poder recibir lo que ellos creían que se merecían. La humillaron en incontables ocasiones por no poder darles una vida más digna. Muchas veces pensé en hacerlos desaparecer, pero sabía que aún con todo lo ocurrido, ella estaría aún más destruida si le quitaba a sus hijos.
Con el tiempo las cosas fueron a peor. Cuando el más grande cumplió 15 años, se fue junto a sus hermanos al inframundo para tener la vida que tanto decían merecer y desear sin la más mínima consideración de su madre, que dejaron atrás con el corazón totalmente roto. Se esforzó a diario sin descanso por esos bastardos para que tan pronto pudieran la abandonaron sin mirar atrás. Con el corazón destruido fue que su último acto como madre fue que imploró de rodillas a su hermano Satán para que cuidara de sus hijos y se asegurara de que crecieran bien y felices como lo deseaban. Él por supuesto que aceptó. Después de todo era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que los suyos le hicieron a su hermana, y por supuesto que sabía que si no accedía, yo estaría al día siguiente destrozando el inframundo. Después de perder a sus hijos, lo único que le quedaba aparte de mí era la pequeña felicidad de ayudar a los demás. Por desgracia eso no duró mucho, ya que apenas una semana después de que sus hijos se fueran ella perdió por primera vez. No fue derrotada por un enemigo, sino que cuando fue en ayuda de un inocente ya era demasiado tarde, y para cuando llegó simplemente encontró un cadáver. Supongo que no poder salvar a esa persona fue su punto de quiebre y lo último que su mente y corazón pudo soportar. Después de eso su habilidad para sentir a las personas que necesitan ayuda la traicionó y empezó a llevarla a donde la ayuda ya no era requerida, puesto que siempre se encontró con cadáveres y en el mejor de los casos seres gravemente heridos al filo de la muerte. Su último llamado de ayuda que pudo soportar fue cuando encontró a una familia siendo devorada por un demonio renegado. Fue entonces cuando finalmente lo perdió. Sus hermosas llamas azules que eran usadas para curar y dar segundas oportunidades se tornaron del rojo infernal que odio monstruoso desató todo en contra del demonio, torturándolo hasta el borde de la muerte solo para curarlo y volverlo a atacar una y otra vez, hasta que sintió que se había cobrado las vidas que se había llevado y finalmente mató por primera vez en su vida. Cuando salió de su frenesí y vio lo que hizo, se horrorizó por lo que hizo, se odió y despreció a sí misma no solo por no haber salvado las vidas de la familia, sino que también había tomado la vida de alguien con sus propias manos. Lloró por horas en mis brazos pidiendo disculpas por todo y rogando al cielo que las almas inocentes fueran felices en el paraíso y que algún día la pudieran perdonar. Por desgracia ese solo fue el inicio de su nueva pesadilla. Todos los días hacía todo lo posible para ayudar a quien la necesitara, yendo de un lado a otro en busca de alguien que esté en peligro, puesto que ahora su habilidad no le servía para eso, y tan pronto cayera la noche ella cambiaba. Sus alas cubiertas de fuego rojo como las tuyas volaban en la dirección donde sentía que se había derramado sangre de los inocentes para hacer pagar al pecador que lo provocó todo, para que a la mañana siguiente se arrepintiera con el alma hecha pedazos por todo lo que hizo y lo que no hizo la noche pasada. Pasó alrededor de un mes y medio para que el inframundo viera inaceptable la situación, puesto que los demonios que hacían contratos con humanos eran atacados y asesinados por ella en cuanto hicieran el más mínimo daño a un ser humano. Al final le dieron un ultimátum al supuesto dios bíblico. Si no entregaban a Serafín para eliminarla y dejar de sufrir pérdidas valiosas en su facción, entonces declararían la guerra en contra del cielo. Dios accedió, pero puso como condición que serían los ángeles quienes se encargarán de ella. El muy ingrato vendió a su propia hija solo para apaciguar a los malditos demonios, aunque no era estúpido y sabía que solo el mismo Satanás sería capaz de poder acabar con ella, y al Satanás no estar enterado de dichas negociaciones era claro que si enviaban a otros demonios, terminarían muriendo, causando aún más el enfado del inframundo, así que envió a los 4 arcángeles más fuertes de aquel entonces. Yo sabía todo esto y por supuesto que le advertí que saliéramos de este asqueroso planeta. Le propuse un paraíso terrenal donde nadie jamás la lastimaría de nuevo, un lugar en el cual estaría feliz y viviría con la paz con la que siempre soñó, e incluso le propuse hacer nuestra propia familia, pero ella se negó. Ya no era la misma hermosa mujer que conocí en un principio. El mundo que tanto amó y protegió con su vida la había ser. Ese día me vio a los ojos con los suyos llenos de lágrimas y dolor que me partieron el alma, que creí haber perdido después de
siglos de haber exterminado razas enteras, me dio un último beso y me dijo que ya había cometido demasiados pecados, había dejado que muchos murieran e incluso había arrebatado vidas sin dudar. Se veía a sí misma como un ser horrible al que ni siquiera se le tenía permitido tener a sus hijos, pensando que el desprecio y abandono de ellos estaba más que justificado. No pude decir nada, sabía que sufría día a día y que se veía a sí misma como el mal del cual debía proteger a todos. No pude decir ninguna palabra puesto que yo mismo soy un monstruo a una escala totalmente diferente a la suya. No tenía la moral para decirle que todo estaba bien y que sus actos no eran malos, puesto que visto con los ojos de un pecador jamás existiría un acto malvado y por desgracia esa era la verdad. A mis ojos ella no había hecho nada malo, pero ella jamás quiso matar a nadie, su felicidad era proteger a todos y ahora hacía todo lo contrario. Sus últimas palabras antes de marcharse aquella noche fueron que protegería al mundo del mal en que se había convertido y que con eso se ganaría el perdón por todos sus actos para que algún día nos encontramos de nuevo en el paraíso para pasar una eternidad juntos. Sabía que ese era su único consuelo y lo único que la hacía feliz, así que no tuve el valor para decirle que tal cosa no existía, no había vida después de la muerte. Después de todo yo me encargué de eliminar todo lo relacionado con los dioses en los universos, y eso incluía al dios que resguardaba las almas en su descanso eterno. Yo mismo destruí el infierno y el paraíso que ella deseaba. Al final de aquella noche ella se había dejado matar por sus hermanos en un último intento de expiar sus supuestos pecados. Ese fue el final de su historia, o por lo menos eso creía hasta que tú naciste, el hijo de dos reyes demonio, el bastardo del clan Gremor y Sitri, hijo de dos clanes pero hijo de nadie a la vez, la mejor combinación de genes posibles de tu raza, y sin embargo eres reducido a un miserable esclavo o perro de ataque. Te han hecho menos a lo largo de tu vida, te sometieron al peor de los infiernos, e ignoraron tu dolor como si jamás hubiera pasado, para usarte a su conveniencia Gohan, pero déjame decirte que tú eres más importante que nadie en el mundo. Ambos clanes de los que provienes fueron fundados por 3 de los 4 hijos de Serafín, siendo el Fénix el cuarto. Hasta el día de tu nacimiento jamás se dio la mezcla entre clanes puesto que cuidaban celosamente su pureza, por lo cual nunca se pudo dar la combinación de genes necesaria para atraer a la vida el ser que tendría las habilidades de Serafín. Ahí es donde tú cobras importancia, Gohan, eres lo único que queda de ella en este mundo podrido. Puedes llamarlo una casualidad más de entre todas las que te llevaron a estar vivo y llegar al momento en que estás ahora, pero al igual que tú, Serafín sufrió 4 años del mismo infierno por el cual tú pasaste por 8 años en el 9º círculo. Llámalo casualidad o destino, pero posees el mismo sentido de justicia que ella tenía cuando perdió a sus hijos. Al igual que tú, ella deseaba devolver todo el daño a los pecadores, lo cual se volvía una venganza cruel, al no importarles si sobrevivían o no a su penitencia. Sin embargo, tu sentido de justicia es de igual forma muy similar al que en algún tiempo tuve. Eres la combinación de ambos, por lo cual quiero ayudarte en tu búsqueda de justicia. ¿Por qué estás tan seguro de que soy tan especial como lo dices? Al fin y al cabo tú mismo lo dijiste, soy un accidente que no debió existir en primer lugar. Preguntó inseguro el joven demonio, no creyendo ser tan importante como lo decía el viejo frente a él. Sé que lo eres. A lo largo de mi vida viajé a incontables líneas temporales en mi proceso de eliminar a todos los mortales de los universos para crear la existencia perfecta en el cosmos. En la gran mayoría de las líneas de tiempo siempre había un Gohan al igual que tú, solo que con diferentes apariencias, diferente cabello, diferentes heridas de batalla e incluso diferentes vidas vividas. Sin embargo, todos tenían la constante de ser hijos de Son Goku, y todos murieron en mis manos o incluso antes de mi llegada ya estaban muertos. En cambio tú eres el único Gohan que no es hijo de Son Goku, puesto que en esta línea de tiempo él se extinguió junto a su raza. Eres el único Gohan que no es mitad humano y mitad Saiyajin. Eres el único Gohan que es pelirrojo, y eres el único Gohan que ha sufrido tanto sin nadie que te ayude.
Podría decir que físicamente no eres el más poderoso y por una gran diferencia, pero seguro que tu espíritu y mente son los más fuertes de todos los que existieron. Esto no se trata de quién crees que eres, esto es acerca de lo que realmente puedes llegar a ser. No quiero que te vuelvas una copia mía ni mucho menos de ella, quiero que lleves el equilibrio entre ambas formas de pensar. No sé si podré cumplir esas expectativas que tienes, pero haré lo posible siempre cuando pueda cumplir mis objetivos, aunque por encima de todo lo que quiero es que me ayude a curar a mi tía Misla, el poder y todo lo demás puede esperar. Respondió con la esperanza bañando sus palabras como nunca antes, puesto que ahora realmente creía que tenía a alguien para ayudarlo. No te preocupes por eso, si controlas las llamas azules de Serafín tú mismo, podrías curar cualquier enfermedad que la esté aquejando, eso será lo primero que aprenderás. Sé lo mucho que te preocupas por esa mujer, para llegar al punto de resignarte a obedecer a Rías Gremori para que a ella no le pase nada. Muy bien, sabes ahora que me estaremos viéndonos regularmente y me estarás ayudando. Es mejor que me digas tu nombre, ya que lo mínimo que puedo hacer es referirme a ti con respeto después de todo lo que vas a hacer por mí. Respondió un poco apenado el joven demonio, ya que hasta ahora no se había molestado en preguntar su nombre mientras se refería a él simplemente como viejo. Me han llamado por muchos nombres a lo largo de mi vida, desde que tengo este cuerpo, tanto es así que en ocasiones llegué a olvidar mi nombre original. Es un poco extraño decirlo ahora después de tanto tiempo, pero puedes llamarme Zamasu. Se presentó la antigua divinidad a lo que se convertiría en su discípulo y legado en este mundo, esperando poder hacer lo mejor posible tanto por él como por Serafín. Mientras tanto, en el inframundo se estaba llevando a cabo una reunión que tomó de imprevisto a el Mao Lucifer, en especial por ver a su madre y padre junto a la Mao Leviatán entrando a su oficina, cuyo asunto a tratar era todo menos cómodo para todos los presentes y sin embargo ya no se podía evitar por más tiempo. Circex sabía que lo habían pospuesto por 18 años, así que bastante tiempo había durado la calma en su familia. Circex, creo que ya es hora de que tomes la responsabilidad de tus actos. Sabes perfectamente que el haber convertido a tu hijo en el sirviente de Rías fue un enorme error que puede costarle la vida a alguno de los dos. Habló seriamente la matriarca del clan Gremori a su hijo, que no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar el tema del cual se tenía que hablar. Madre, sé bien que te preocupas por Rías, pero no dudes ni por un segundo que yo no lo hago. Si no fuera por mi intervención, ella jamás habría ganado su libertad, y en estos momentos sería parte del clan Phoenix confinada en su alcoba nupcial, de la cual seguramente no saldría en un largo tiempo. Me jugué mi cargo como Mao al intervenir por ella, así que no te atrevas a pensar que no pienso en su bienestar. Respondió tajante el Lucifer, molesto de las acusaciones indirectas de su madre. No puedo creer lo que escucho en estos momentos. Estoy bastante segura de haber mencionado que la vida de tu hijo y mi hija estaban en peligro y aún así no te molestaste en preocuparte ni un poco por él. ¿Hasta dónde va a llegar tu desinterés por él? ¿Tan siquiera te importa todo por lo que tuvo que pasar tu hijo en todos estos años? ¿Por qué diablos dejaste que enviaran a tu hijo al peor sitio existente para un niño o cualquier otro ser? ¿Sabías que era inocente? No puedo creer que tuve que enterarme de la verdad por parte de Riser Phoenix en plena batalla en lugar de que mi hijo actuará por primera vez en su vida como padre y ayudará a su único hijo. Exclamó sumamente decepcionada la diablesa viendo el total desapego del Mao hacia su único hijo. Hice lo que tenía que hacer, ese niño era demasiado peligroso. Si alguno de los antiguos demonios hubiera puesto sus manos sobre él, entonces habría crecido para ser un demonio igual o peor que Satanás. ¿Quién lo detendría si se convirtiera en esa clase de monstruo? Hice lo mejor para el inframundo.
Maldición, Circeps era tu hijo, no era necesario nada de eso. Si desde un comienzo te hubieras comportado como su padre, entonces no tendría por qué caer en las tentaciones de nadie, incluso si no lo hubieras hecho. Eres el maldito Mao más fuerte tú mismo, lo pudiste proteger de quien sea, lo único que te impide hacerlo es que simplemente no quieres a Gohan, como si hacerlo te fuera a matar. Gritó furiosa la castaña, puesto que ella misma era madre y no podía creer que alguien fuera tan cruel con su propio hijo. Ya fue suficiente, madre, ¿qué quieres que te diga? ¿Que no quiero a mi hijo? Pues está bien, no tengo ninguna clase de sentimiento de apego ni de cariño, tú y todos los presentes sabemos que fue un error que jamás tuvo que haber nacido y solo nos ha traído un sinfín de problemas a todos, y no te molestes en intentar refutar nada ya que tú misma fuiste la que se lo dijo cuando era un niño. Está muy cómoda juzgando mis acciones, cuando tú misma no te molestaste en acercarte a él cuando estaba bajo tu cuidado y lo apartaste de la familia haciendo que las maids lo educarán. No tienes derecho a juzgarme por no quererlo ya que tú tampoco lo quisiste. De no ser por él yo aún estaría casado con la mujer a la que amo y probablemente tendría un verdadero hijo al que amara en lugar del bastardo fruto de una noche de estupidez y alcohol. Finalmente la paciencia del Mao de cabellera roja terminó para desatar todo lo que tenía guardado durante años, culpando por completo a el nacimiento de su hijo por todo lo malo que se hizo presente en su vida a partir de ese evento, dejando sin palabras a su madre puesto que en gran medida él tenía razón y ella misma no había tratado mejor a Gohan, e incluso tal vez fue peor cuando le gritó todas esas cosas horribles cuando aún era un niño. Benelana sabía perfectamente que ella también tenía culpa en todo esto. El hecho de que Gohan se aislara del resto de su familia fue por culpa suya y de su esposo, sin embargo eso no la volvía el principal culpable ya que ese puesto le pertenecía a los dos Maos en la oficina, y si bien podía entender los motivos de su hijo para no querer su hijo, no significaba que lo justificaran y mucho menos que estuviera bien. El problema que ahora circulaba por su mente era el por qué Serafal jamás le demostró un poco de interés y afecto a su propio hijo. Era absurdo de solo pensarlo ya que la mujer era extremadamente cariñosa con su familia y aún así jamás le dio una mirada a su hijo durante toda su vida. Este hecho era lo que estaba llevando el temperamento normalmente calmado de Benelana se convirtiera en una ira contenida, viendo como la Mao ni siquiera estaba prestando atención a la conversación, estando totalmente apartada del intercambio sentada en el sofá de la oficina de Circeps. Fin del capítulo, señores, nos vemos la próxima con la nueva historia para el canal. Perdón por la tardanza, pero ya saben la razón de siempre.